22, estamos en vivo, estamos en La Gaceta, estamos en Canal 11 de CCC y estamos en las redes sociales con todos ustedes y estamos sentados acá en la mesa con el ministro de Obras Públicas de la provincia, con el ingeniero Fabián Soria. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Buenas noches, gracias por venir. ¿Y por qué lo invitamos al ministro? Lo invitamos porque la obra pública está asociada muchas veces con la cuestión electoral. Tiene una potencia en la vida electoral del candidato, de la provincia, pero también porque en estos últimos días, de alguna manera ha sido noticia la posibilidad de que una obra importante, una obra que nos tiene impactado a los tucumanos, que nos preocupa, como puede ser la autopista que vaya a unirnos con Santiago del Estero, con las termas. Bueno, se paralizaba, no se paralizaba, se hacía, no se hacía, había quejas. Bueno, algo de eso también vamos a hablar con el ministro y por supuesto de la obra pública. La obra pública que cuando se trata de cuestiones electorales, que cuando se habla de los montos que habla la obra pública, a veces es una mala palabra. ¿Es una mala palabra, Fabián? Sí, sin lugar a duda, Federico, no tan solo acá en Tucumán, en el país, a nivel mundial. Siempre se asocia, digamos, la obra pública con la mala palabra, como decir, vamos a hacerlo claro, con corrupción, ¿no? Sí. Para ser franco. Y bueno, por supuesto que también toma mucha fuerza en procesos electorales esta cuestión, ¿no? Se vuelve a poner en foco de escena y yo creo que eso está pasando en este momento porque, a ver, la obra pública en Tucumán es público y notorio lo que pasaba, por eso tomó una decisión el entonces jefe de gabinete y el gobernador a cargo, Mansur Ijaldo, de crear un ministerio, ¿no? Sí. Para poder dinamizar la obra pública, sí, la que importancia. estaba como frenada en Tucumán. Absolutamente, ellos ya lo sabían, pero y por eso han tomado esta decisión. Pero también cuando hicimos un informe muy crudo, la verdad desnuda, como digo yo, la realidad desnuda. El famoso tablero de Soria. Exactamente, que bueno, dio indicadores bastante fuertes. Pero lo mejor que puede pasar es tener los pies en la tierra y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si vos asumís la realidad, sí, la vas a poder cambiar, si no... Y esta semana se prendió una luz roja. Sí, se prendió una luz roja que yo me enteré por los medios. O sea, eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo? Sí, me enteré por los medios porque, a ver, voló más rápido la información de una solicitud que una empresa, es normal en la obra pública, hagan un planteo cuando, para ver el rulo, para ahí, saquemos el foco de... la tenía anotada como una obra pero bueno, por el rulo, por ejemplo. Sí. El rulo, cuando se desarma el puente, que felizmente fue una decisión acertada también del gobierno de la provincia de haber desarmado el rulo, porque estaba a punto de caer, si hubiese sido realmente... ¿Estaba realmente a punto de caerse? Cuando empezaron a desarmar se dieron cuenta que la falla era mucho más grande de la que se había previsto. Pero ahí también se dieron cuenta que el cálculo estructural que se había hecho no era el adecuado a la capacidad que tenía en ese momento la tierra y había que recalcularlo. Eso llevó 2 semanas. Bueno, eso, que las empresas, ¿qué hacen? Ven que algo no está bien o que el cálculo, entonces hay un margen dentro de la obra pública para recalcular y hacer correctamente lo que pudiera haber estado mal calculado en una obra, un proyecto ejecutivo. Siempre que aparecen problemas con la obra pública, aparece la palabra recalcular, reprogramar. Revisar, qué sé yo. Pero es saludable, Federico, ¿no? Porque si vamos a seguir al pie de la letra lo que se puede haber analizado mal, eso va a generar conflicto y una obra que hay una inversión enorme que después va a haber que volver a rearmar otra obra. ¿Y se puede evitar ese recálculo? Porque ese recálculo genera sospechas. A ver, recálculo, una cosa es la redeterminación de precio, que hay que volver a calcular el valor. Sí. Y hay una inflación inobjetable, nadie la pone en discusión. Sí. Y eso hace que los mecanismos que hay para redeterminar las obras difieren los criterios de provincia con capital, o Buenos Aires con el Ejecutivo Nacional, pero bueno, que en definitiva, de una u otra manera, es necesario por la inflación, porque las empresas, obviamente, tienen previsto un valor y van a licitar con un valor.
cuando se abre el sobre, se ha pasado 2, 3, 5 meses o 6 meses, desde que se hace el proyecto ejecutivo y se hace la convocatoria de la licitación, ya el valor es distinto. Entonces, claro. Y de ahí cuando se empieza a ejecutar, si es a 3 años, si a 2 años, si a 18 meses la obra, también hay que recalcular cada vez que hay un certificado de obra. Eso es normal en un país donde hay inflación. O sea, ¿La licitación también es una mala palabra para el Ejecutivo? No, yo particularmente me siento muy cómodo cuando vamos a licitación. También es cierto que tenemos, por una ley también aprobada acá en la legislatura, que podemos ir a contratación directa, según sean los casos, de emergencia hídrica, para ser más claro. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, ahí sí es necesario tomar rápido acciones, previo cotejación de precio, pero sí ir, ¿no? Y ahí sí, eso suena mal suena mal a la mayoría de la gente. Pero también, si uno no hace y no ejecuta rápidamente, dice, se duermen en la burocracia o ineficaz o ineficiente las autoridades para tomar decisiones que hay que tomar con la emergencia que corresponda, ¿no? Ministro, vuelvo para atrás. Sí. Cuando te pregunté sobre, cuando te pregunté sobre qué pasó, me dijiste una cosa que me asusta. Me enteré por los medios. Sí. Pero se disparó. ¿No es feo para un ministro enterarse por los medios que ocurre algo? Dos cosas, Federico. Sí. Una, esta obra es de Nación. Es de la Nación. Es de Nación, el Ministerio de Obras Públicas de Nación, es de Vialidad Nacional, que si bien es cierto está el director de acá de la región. Claro, Nova, hay un representante de Vialidad acá. Nacional en la provincia, pero que no depende del Ministerio. No, que no depende. Obviamente somos parte interesada como provincia, hacemos el seguimiento. Correcto. Tenemos un excelente vínculo entre Vialidad Nacional y Vialidad de la provincia y el Ministerio de Obras Públicas, un diálogo constante, que obviamente es saludable que esto pase. Pero como estaba hablando con Correa, que también sucedió... ¿Correa quién es? Correa, perdón, es el administrador de Vialidad Nacional. De acá, correcto. En Tucumán. Y bueno, esto se carga. Cuando llega el pedido, se carga en el sistema y de ahí salió primero, antes que llegó a las autoridades, se filtró eso. Se cargó primero en la prensa y después... Sí, pero a ver, es público, o sea, no es tampoco, no te debería asustar. Estamos hablando de un expediente público en el que la empresa que estaba responsable de la obra... Sí, hace un pedido digamos, de replanificar algo o que revean una situación que estaba sucediendo, que básicamente es lo que tomó Estado Público, de que ellos para poder avanzar necesitan que esté liberada toda la traza o la trama y van en un 90% ya acordada, digamos, en cuanto sería la expropiación. Y el 10% que falta prácticamente está acordado, preacordado con lo que hay que pedir los permisos y hacer el seguimiento y que en días eso se está resolviendo. Pero si eso no avanzaba, la empresa entendía que no se podía avanzar en la obra y por eso se estaba pidiendo, de alguna manera, no digo paralizarla, pero sí era el objeto si no se tomaba acciones. Que en el día de hoy sucedió, esto fue la semana pasada, no es que ha pasado mucho tiempo. En el día de hoy se reunieron en el Ministerio de Obras Públicas de Nación, en Buenos Aires, con Vialidad Nacional, con el representante de acá de Tucumán, con Correa, con también con Sisto Terán, que representa al proyecto Norte Grande. Analizaron la situación, quedaron en común acuerdo con la propia empresa, no se va a paralizar, de hecho nunca se paralizó la obra. Pero no se paralizó la obra. No, pero sí también, y ahí volvemos a cómo arrancaste en este bloque. Estamos en proceso electoral, la obra pública toma una preponderancia importante porque, digamos, y esto sí, hubo un mejoramiento de la obra pública inobjetable, con números que si bien es cierto, a algunos ciudadanos puede no gustarle, pero como estamos y lo que estamos ejecutando y el ingreso de dinero que está llegando a la provincia, el INDEC, lo que dice cuánto bajó el desempleo, que por ende generó más mano de obra pública, más mano de obra, digamos, en la obra pública, eso inobjetablemente es un punto fuerte. Acá nosotros hemos bajado al casi la desocupación. De desocupación, sí, desde casi el 12% al 6,9%, casi 7%. ¿Y en obra pública cuánto aumentó? Y en obra pública nosotros nos fuimos al 30% del 1,69%, en menos de un año. Ahora también en esa
Y próximamente, disculpa Federico, sí. nos vamos al 54% cuando arranque la obra en Chañarito, que va a generar 4.000 puestos nuevos de trabajo con el plan de vivienda, que son 20 empresas que se presentaron, que licitaron, que ya se entregó, digamos, la obra y ya están empezando a trabajar. Son los trabajos preliminares que están haciendo a la par de Manantial Sur. O sea, no es digamos, una cuestión coyuntural por una cuestión electoral que venimos a decirle a la ciudadanía, esto está pasando, esto es real. ¿Y no son anuncios? No, porque ya se hizo, ya estamos. Y eso sí va a mejorar mucho más, o sea, va a generar más puestos de trabajo en la provincia. ¿Con la 38 qué va a pasar? Con la 38 mañana estamos licitando a partir de las 10 de la mañana el tramo. Mañana a las 10 de la mañana. Desde el tramo de Famayá hacia Montero, por 11.000 millones de pesos, si mal no, 11.200 creo millones de pesos. Sí. También tenemos... ¿Eso qué va a significar? Vamos a tener la continuidad de la... por la trama nueva de la ruta 38, que ya se previó en su momento, exactamente, la que se abre en Famayá, con algunos caminos de retorno, circulación para poder retornar, que no hasta el momento no la estaba teniendo el tramo viejo, desde Tucumán, salvo, bueno, sí hay una salida, digamos, de puentes alternativos. ¿Qué más? Ya tenemos el proyecto ejecutivo y próximo también a hacer el llamado de licitación desde Montero hasta Concepción. Eso ya estamos ya con la licitación hecha, llevada adelante, y se está por entrega en pronto. Ya se va a dar un dictamen respecto a cuál es la empresa ganadora del acceso en Alberdi, una rotonda y la parte, los accesos que tiene, digamos, de mala rotonda, sí. Porque bueno, es una zona que ha generado mucho conflicto para todo lo que transita por allí. Así que también estamos... ¿Cuándo se termina esto? Y espero que no se termine. No, bueno, pero... Seguimos con las... A ver, lo que a mí me pasa, a veces siento que hay un exceso, hay una anunciatitis como de los funcionarios que, bueno, hay anuncio, y después empiezan las demoras, los mayores costos, y sí. Se pierde la concreción de la concreción de ese anuncio y de la obra inclusive. Sí, sí. Hay dos situaciones. Entonces, lo lindo es decir, bueno, está bien, mañana se licita. ¿Y cuándo la vemos? Porque los ciudadanos lo que necesitamos es verlo. Sí, ver para creer. Ver para creer. Y comparto con vos, como con muchos ciudadanos, ver para creer. Sí. Y acá sí estamos viendo, cuando se dijo que la obra de Terma, o el acceso que tenemos, esta parte importante que se está llevando adelante, porque tiene mucha obra, digamos, de arte, o sea, los puentes, la caminería, la iluminación, los servicios, todo lo demás. Bueno, eso es real y uno ve que está trabajando, ¿no? No es que... Quizá no va al mismo ritmo que hubiésemos querido todo y hubiese más avanzado, pero la obra nunca se detuvo y va. ¿Por qué no va al mismo ritmo? Depende de la situación. Por ejemplo, en ese caso en particular hubo que replanificar las alcantarillas para que la obra no tenga dificultades de mañana con una acción que no se había previsto en los planos originales, por ejemplo. Y eso ¿qué es lo que yo te dije en el primer programa? Sí. La obra pública... Estamos hablando de un programa del año pasado. Claro, del año pasado, sí. Perdón, sí. Que fue muy interesante esa charla, porque lo que yo planteaba en ese momento es, y lo que hoy ya, con los meses que llevo en la gestión, doy con mucha más razón y fundamento, ¿no? La obra pública, desde que nace la idea hasta que se corta la cinta, hay miles de procesos internos que pueden impedir. Para que se impida eso depende de la eficacia y la eficiencia de quienes llevan adelante los proyectos. Tanto... Y hay diablillos que también meten la cola ahí. Sí, ni lo dudes. Sí, ni lo dudes, porque bueno, hay intereses creados, que salga bien, que no salga bien. ¿Cómo interpreta un ministro que aparezcan los diablillos cuando el destinatario es el ciudadano, el bien común? Yo no me detengo, sinceramente, Federico, el ministerio es muy grande, así que no tengo tiempo para dedicarme a los diablillos. No, yo simplemente me gusta gestionar, me gusta que las cosas salgan bien, me gusta tener trabajo en equipo. Esto que pasó con la autopista Termas, esta aparición de la información previa antes que le llegue al ministro. Sí, hay un diablillo de por medio. Y hace ruido porque además cuando se transmite, algunos periodistas, o se generaliza también en las redes sociales, se dicen verdades a media. Y la verdad a media sabemos que son mentiras. Dentro de un proceso electoral es así. Por ejemplo,
¿Qué se decía? Paralizada. No, no es cierto, no estaba paralizada. ¿Qué se decía? Que cómo se va a llamar con la irresponsabilidad que el gobierno hizo una convocatoria para llevar adelante esta importante obra donde no previeron los 3 puentes que van a llevar. Que es cierto. Cuando se hace la licitación no estaba el proyecto ejecutivo de esos 3 puentes, pero no decían que en el artículo siguiente de la misma licitación y que la empresa que ganó es la que tiene que hacer el proyecto ejecutivo y está financiada, forma parte del paquete de la obra en sí, que por eso se factura. Pero es fuerte no olvidarse de 3 puentes. No es que no se olvidó, está previsto que la empresa que ganase tiene que hacer el proyecto ejecutivo. Bien. O sea, cuentan la verdad. Si no se ha ido a una licitación sin haber hecho el proyecto ejecutivo de los 3 puentes. ¿Es cierto? Sí es cierto. A todos los ciudadanos sí es cierto. Lo que no cuentan, que en los otros artículos dicen que había la empresa ganadora, que llegara a ganar, que es la que ganó en definitiva, y había hecho un presupuesto y cálculo con Orbial. Que además tiene espalda, que tiene buena espalda económica y que además ellos tienen como empresa que hace el proyecto ejecutivo, que además lo tienen. O sea, no es que no. ¿Entendés, Federico? Sí. Ahora, cuando se cuenta una parte y no se cuenta el completo, para la ciudadanía, qué irresponsable que son del gobierno, llevaron adelante un proceso licitatorio y se olvidaron 3 puentes. No es cierto. Y no está bien. Para el que lo dice, no está bien, porque no habla bien de ese político que manifiesta o quiere hacer creer a la ciudadanía que está pasando lo que no está pasando. Otra cosa. Es parte del juego de la política. Es parte del juego de la política. Por ejemplo, y yo, en broma, ¿no? Le decíamos, yo me fui a comprar los gomones porque tenía temor que mi familia se iba a llevar adelante cuando se iba a caer la presa lateral número 3 del Cadillal. Todas las barbaridades que se dijo oportunamente. Y no es cierto. Primero, el dique no tiene agua por falta de lluvia, así que es difícil que desborde. Es difícil que haya un problema, digamos, porque ni siquiera llegó al nivel donde estaba la presa lateral número 3. Y no es porque hubo filtraciones que el dique no tiene agua, sino por un problema, digamos, de la naturaleza, que no está lloviendo en el norte de Tucumán y en el sur de Salta. No llegan los caudales. Pero eso de querer generar un temor, y lo dijeron candidato a gobernador, que hoy ya no son candidato a vicegobernador. Pero y lo dicen en boca, digamos, con una certeza que la tienen segura que esto es así, y no es cierto. Pero ahí había un informe oficial del Poder Ejecutivo, que decía que si existiera la posibilidad de romperse, o si tal cual, Federico, ocurriría algo. Es así, vos... Lo publicamos así en la Gaceta. Está bien. Al informe ese, está bien. Cuando vos tomás un avión, ¿qué hace la azafata? Me dice que se me puede caer el avión. Si se cae, ¿cuáles son las medidas preventivas? El gobierno provincial, con toda la responsabilidad, tiene un plan de emergencia. Ese plan es el que se publicó. No dijeron que era porque se iba a romper el dique, sino esto es lo que va a pasar y estas son las medidas que tienen que tomar. Y se informó mal a la sociedad. Porque no iba a pasar esto. Bueno, yo voy a defender la publicación del diario en el que se informó lo que decía el informe, informe de Defensa Civil. Defensa Civil, sí, pero es que es correcto y está bien que la provincia tenga un criterio. Lo que vos criticás es el aprovechamiento de uso político de esas cosas. Y claro, ¿cómo se transmite esa información? No es que se ha hecho esto pensando que se iba a romper la presa lateral número 3. Si pasa un problema en el dique, la provincia, con toda la responsabilidad, tiene que tener un plan de emergencia. ¿Ahora entendés? Y lo que se transmitió es como que la filtración... ¿Quién? Me preocupa aclarar. En general muchos políticos que aprovecharon, opositores, vamos a hablar. Correcto. Tomaron una información, leyeron, y ¿qué dijeron? Esto, es más, vamos a poner claro, el intendente de Capital fue uno que salió a decir fuertemente de Germán Alfaro. Germán Alfaro, sí. Uno de los tantos políticos, no fueron muchos también, ¿no? Es que toda la oposición de vacaciones, se subió. Sí, estábamos de vacaciones, tal cual. Volvieron de vacaciones y vieron, no sé, de repente lo que estábamos trabajando, porque otra cuestión, yo no tengo tiempo para criticar, porque tengo mucho con tiempo de trabajo me tiene que llevar, pero cuando tenía tiempo para ver, dije, no es cierto. Es cierto que la provincia tiene un plan de emergencia y está bien que lo tenga, como todas las, como te decía, los aviones, tiene un plan que te dice esto, si llegase a pasar, estas son las medidas que tenemos que tomar. Correcto. La provincia también, y está bueno que lo tenga, Defensa Civil, y lo dio a conocer, está bien que lo dé a conocer, pero no era porque se iba a romper la presa lateral número 3, la presa lateral tenía filtraciones,
y lo único que no permitía el ORCEP es no cargar para que no haya precisamente un eventual rompimiento y que pudiera haber esa evacuación. En el Cadillal? Porque ahí en el Cadillal se mezclaron presupuestos más altos, presupuestos más bajos, emergencias que marcaban, che, esto es muy grave, hay que solucionarlo ya. Después llegamos a marzo, o sea, pasó desde diciembre casi, creo que un poquito antes de diciembre, el susto, todas estas alarmas, y todavía no recién se está poniendo en marzo, o sea, no era tan grave la cosa. No, a ver. Lo grave de acá, Federico, del tema de Cadillal, es que no se iba a poder cargar y por ende no iba a tener el agua. Iba a haber menos agua en el Cadillal. Iba a haber menos agua en el Cadillal. ¿Sí? Porque una de las cosas que no iba a haber agua para el riego de la caña de azúcar. No iba a haber agua para el funcionamiento de los tres ingenios que de ahí depende. Y por última instancia, que era lo más prioritario, podía faltar el agua para un sector importante, sí, de la sociedad, que es un derecho universal al acceso al agua. Cuando el portador de la mala noticia le tuvo que decir al gobernador, está pasando esto, yo me enteré esto entre... El ministro de Producción en este caso. Sí, el ministro de Producción, bueno, yo tomé nota de lo que había pasado entre Navidad y Año Nuevo cuando fui a hacer gestiones en Buenos Aires y que esta obra que la tenía que llevar Nación, que se había tomado una decisión, cuando tomó conocimiento, nosotros nos enteramos, creo que, si no me recuerdo, el 6 de noviembre. Me llega a mí un pedido informándome que estaba pasando esto, digamos que había un asentamiento profundo, que había que reparar inmediatamente y si no, no se iba a poder cargar hasta más allá de la cota 601, o sea, un nivel X para la sociedad, para que entienda, se iba a poder cargar. Más de eso no, porque si se carga más de eso, podía llegar a colapsar eventualmente y producirse el desastre que la provincia tenía para que llegase a pasar. Sí. No iba a pasar porque el ORCEP, que es el organismo que controla todas las presas y la seguridad de todo el país, no iba a permitir para que no pasara eso. Eso no iba a pasar. Y ahí es donde llegó, se informa como que era el desastre fluvial de acá que iba a pasar. Bien, eso no sucede, pero sí había que repararlo, porque el informe que decía el ORCEP, al mediano y corto plazo había que resolver ese problema. Hasta tanto no se puede cargar y ahí vamos a tener una dificultad todos los tucumanos. Por eso el gobernador, que estaba a cargo Waldo Jaldo, decidió reparar, porque había dos opciones, o una solución eso eran 200 o 300 millones, claro, y si no eran 700 exactamente, millones. Era transitoria hasta que Nación llamara a licitación, que lo iba a hacer a junio aproximadamente hasta noviembre, era el plazo previsto, cosa que iba a ser un desastre para Tucumán con el tema de la carga del dique, o la solución definitiva. ¿Y de dónde salió la plata? De acá de la provincia, y salió de la provincia. ¿Pero se dejó de hacer algo? No, porque no por lo menos del ministerio. No del Ministerio de Obras Públicas. No, y ningún ministerio se quejó. Es más, de hecho, yo entiendo y estoy convencido, porque la provincia está bien administrada, porque tiene los fondos suficientes para hacerse cargo. No es que tampoco la provincia está gastando, está invirtiendo. Ah, bueno, está claro. Está invirtiendo, ¿por qué? Porque además estamos haciendo un recupero. Y ahí hay dos cuestiones. Cuando nosotros vamos a hacer la cotejación de precios, por una emergencia obviamente, explicamos esto en la legislatura y tuvimos casi voto unánime, salvo una abstención, voto unánime. Inclusive la misma gente que había criticado esta situación, lo entendieron cuál era realmente. Y la importancia era reparar. Bien. Reparar para que podamos cargar. Y mientras esté, que es lo que está sucediendo hoy, mientras se está reparando, se puede ir cargando. Y además necesitamos, o necesita, digamos, esa reparación necesita que vaya subiendo para que vaya viendo si esa filtración está bien hecha o no, y si no, es la oportunidad de volver a cargar para que, digamos, a medida que va subiendo esa impermeabilización, el agua va subiendo, vamos controlando o va a ir controlando la empresa y hay una supervisión puesta por la provincia que hace el control respectivo de que si está bien o no. Y esa es la real situación. Después se dijo lo que se dijo. Intentamos siempre explicarlo, ustedes explicaron muy bien en uno de los artículos, muy bien, dijeron exactamente la situación real. Pero después, Ministro, cuando aparecen estos problemas de agua, aparece la necesidad de obras de diques. ¿Hay algo en carpeta? Son los famosos proyectos que quedaron pendientes de gobiernos anteriores. Sí, aparecen Potreras Tablas. Exactamente, sí. Yo tuve una reunión ya con... por una instancia de Jaldo, que estaba a cargo del Ejecutivo, y del gobernador de Catamarca. Nos hemos reunido ambos ministerios porque hay un punto en común de un dique que vamos a compartir ambos, que nos va a servir a nosotros para, no tan solo
el dique de... ¿Agua Rica? No. Si mal no recuerdo, el Naranjal, creo que... Sí. No lo sé. Tienen dos nombres, por eso a veces me confundo. Pero esto, digamos, no tan solo va a servir de acumular agua, generar energía, sino también de hacer una contención para las inundaciones que normalmente tiene el sur, que ese es otro problema grave que tenemos los tucumanos, el problema de las inundaciones. Bien, me cuentan de la producción que es el Naranjal. El Naranjal. Yo creo que dije Naranjito de Naranjal. Sí, es el Naranjal. Está bien. Ese es. Ministro, cuando llega, me imagino que es un problema para ustedes, pero y es una generalización que tenemos los tucumanos, ¿no? Es decir, vamos a Santiago y estamos viendo obras en Santiago. Estamos viendo el estadio famoso de Santiago. Estamos viendo las termas con el aeropuerto, toda la creación que se ha hecho a partir del GP. Estamos viendo muchas cuestiones viales. Cuando volvemos de vacaciones a veces entramos por la 157, a veces entramos por la parte de Colalao del Valle, entramos a veces por las Cejas, cuando venimos por la 40. No por la 40, perdón, por la 34. La 34. Y no están en condiciones la ruta. No están, no da la sensación de llegué a mi ciudad. Y siempre cuando volvemos de vacaciones uno vuelve contento, ¿no? Dice, vuelvo a mi ciudad, vuelvo a mi lugar. Y no me recibe bien. ¿Usted no siente eso? Sí, como tucumano sí. ¿Y por qué no lo cambiamos? Estamos en un proceso, a ver, Federico, por muchísimo, a ver, hubo 4 años donde yo, por lo menos los registros que tengo, y digo de lo que veo en papeles, ¿no? Como buen ingeniero en sistema, sí, veo, cotejo, y digo, acá no hubo obra por 4 años, que venga de Nación, ¿no? Sí hubo un par de obras, muy poquitas, que también se generó por parte de... O sea, la culpa tiene Macri. No ves, sí, o la decisión de un gobierno que por lo motivo que fuese entendió sí, que pero no... Santiago tiene el mismo color político que Tucumán. Sí. Pero también, no tan solo, sí consiguieron con el gobierno... O sea, hay un problema de gestión. Un problema de gestión, un problema también de cómo en Tucumán hay que redistribuir los fondos que tiene la provincia y poner también para la obra pública. Hay una decisión que de hace bastante tiempo le fue bien a Tucumán, donde se llevó, la mayoría de la obra pública que llegan vienen de Nación, con financiamiento de Nación. Hoy ese modelo no funcionó en el gobierno anterior nacional, en este funcionó, le tocó 2 años de pandemia, tocó en suerte o por una decisión del presidente de la Nación de convocarlo al doctor Mansur como jefe de gabinete, Tucumán, y esto sí está pasando para este año, que una de las cosas que me dijo Juan en su momento, cuando asumí, y lo mismo con Jaldo, de que trate de llevar la mayor cantidad de obras, digamos, o proyectos ejecutivos a Nación a finales de agosto, principios de septiembre, de tal manera que... ¿Vamos a tener ingresos distintos en Tucumán? Sí, y se aprobó en el Congreso de la Nación. Ya no es tampoco, porque no hicimos actos ni de decirle a la gente, porque está cansada la gente de esto. Y esto es una cosa que lo había hablado también con Osvaldo. Si vamos a anunciar, son obras que realmente la tengamos calzada financieramente, que tengamos, digamos, ya los frentes cuando se abren los sobres y realmente que vamos a llevar. Tucumán es una de las provincias con mayor obras públicas aprobada por el Congreso de la Nación. No es un mero acto declarativo. Ahora, si vos me preguntas, ¿van a llegar a esos fondos? Bueno, el macro clima económico también tiene mucho que ver en esto, pero que se ha logrado presentar muchos proyectos desde Tucumán, y Tucumán va a ser una de las provincias después de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, después de Córdoba, viene Tucumán en un pelotón de obras públicas que se han sido aprobadas por el Congreso de la Nación. Bueno, esperemos, digamos... Confiemos. Pero este es un proyecto, a ver, Federico, si vos me decís el año que viene ya vamos a estar igual que las provincias catamaras, no vayamos lejos. Lo que pasa es que el ciudadano dice, pero yo estoy al lado, pero el otro lo tiene, y yo no. Porque ellos lo venían haciendo desde antes, Federico. Por eso, un problema de gestión. El problema es que la gestión nuestra son las mismas gestiones. Yo entiendo que Macri haya puesto un corte y le haya puesto un obstáculo a Tucumán, pero el resto de los años han sido de la misma gestión.
Cuando llegó el ministro pidió disculpas por no estar con traje, qué sé yo, no sé. Ahora ya no se usa tanto el traje. Y dice que venía de un acto político, de un acto proselitista, ¿no? Sí, venía para ser candidato a legislador. Voy a ser candidato a legislador acá por Capital, venía de visitar un barrio y también de otra reunión con 300 graduados de la Universidad Tecnológica. Cuando estábamos por comenzar el programa, le pregunto a gente de la producción, le digo, pero ¿Soria es candidato de Mansur o es candidato de Jaldo? Y te lo pregunto a vos. Primero soy candidato para los tucumanos. Vamos a poner una opción. Sí. No, yo sí tengo una excelente relación con ambos. Lo conocí a ambos, digamos, antes de involucrarme en la política, por la cuestión, digamos, propia de la universidad y el vínculo que tenía con Casa de Gobierno y con la legislatura. Tuve la oportunidad porque me invitó Juan Mansur a algunos viajes de misiones oficiales donde estaban involucrados las universidades, tanto la Universidad Nacional de Tucumán como la UTN, y nos permitió llevar distintos convenios que nos beneficiaron a toda la comunidad educativa universitaria. Bueno, desde ahí, digamos, vengo, pero no es que pertenezco a un determinado... No estoy en esa fisura que sé que pasó, como todo ciudadano que nos enteramos. Seguro. Y vimos esa interna que tuvo fuerte el oficialismo, pero no formo parte de esa... La pregunta viene con trampa. Porque, pues, ¿sabés qué me contestó la persona que le pregunté? No sé, me dice, pero tiene gente de Cano. ¿Es así? Muy buena mi colaboradora. Tu colaboradora. Mi compañera. Tu compañera. No, a ver. Si hay algo que yo valoro de cuando me convocó Juan y Osvaldo, porque estaban los dos cuando me convocaron, y lo dijo Osvaldo cuando fue el acto de asunción en el Teatro San Martín, cuando juré como ministro, y lo dijo en distintos actos y reuniones y demás, que saben que soy un extrapartidario, que sabe que vengo del radicalismo, soy alfonsinista, me piden que me mantenga mi identidad, no me piden que me mimetice. Sí, obviamente yo formo parte de un proyecto que si acepté es porque lo hice por convicción, porque dije me tengo que involucrar, ya basta, como todo ciudadano, que estamos cansados de la política y hay una oportunidad para poder dejar de criticar y tomar decisiones e involucrarse. Dije, bueno, me involucro. Y a partir de que yo me involucré, se involucraron mucha gente conocida, amigos, colegas. Yo te digo, el ministerio, y una de las cosas que sí critiqué a la vieja guardia de la política, que no confían en los jóvenes y no designan o le da muy poca oportunidad. En el ministerio yo tengo equipos que son el grueso más 30, o sea, del 30 y 40 años. Tengo grupos de más 20, unos cuantos de más 40 y solamente somos dos de más 50 y uno de 60. Son poquitos los viejos. Somos poquitos los viejos. Y lo hacen con tanta pasión estos chicos. Y obviamente son gente, muchos que vienen del espacio del radicalismo, ya cuando vos me decís de equipo de Cano y demás. Sí, y no es algo que a mí en ningún momento me hayan cuestionado, como también tengo peronistas. A ver, me está pasando lo mismo que pasó en la universidad. En la universidad yo venía militando de la Franja Morada. No voy a decir algo que nadie lo sepa. Pero cuando llegué a ser decano, y como siempre dije, yo soy de la universidad. Sí, vengo de una corriente ideológica, pero sumé y no estaba pidiendo la ficha de afiliación. Como está pasando acá, y eso sí yo le agradezco a ambos porque me permitieron armar el equipo buscando a las mejores personas, sin fijarse de qué ideología política. Ahora, el que conforma el ministerio, estamos detrás de un proyecto y el proyecto se llama Osvaldo Jaldo, Juan Mansur y Rosana Chalaca en Capital. Eso está clarísimo. Bien. Eso está claro y formo parte de ese equipo y por eso quiero, como yo me involucro, y nuestro espacio se llama Involucrarnos, es invitar a la ciudadanía a que se involucren, que hay una oferta electoral, que vamos más allá de esto y que con esta experiencia que tenemos vamos a pasar un tamiz electoral, a ver, una medición. Si bien es cierto, no llevo ni un año como ministro, ya estamos próximos a cumplir, y no vengo de la política, me siento más técnico que haciendo la política, pero bueno... Dijiste cuando
Que había que involucrarse porque estábamos había alguna gente como vos que estaba fuera de la política y que era muy crítico con la política. ¿Seguís siendo crítico con la política? ¿Seguís viendo esas manchas que veías antes? A ver, y te digo porque recién estuve charlando con más de 300, muchos graduados. Sí, profesionales. Sí. Que te llama la atención, como me pasó ahora 2 semanas, eran más de 3.000 personas, 3.000, no estoy hablando... 3.000, la plaza estaba llenísimo, toda la zona de Daña en Manantial Sur. 3.000 personas aplaudiéndote. Que no fueron convocados, más allá de una convocatoria por las redes sociales, hicimos un bingo para que participen por el Día de la Mujer, pero me llamó la atención y después... ¿Pero por qué te llamó la atención? Porque que vayan la gente a querer escuchar a un político, cuando no hay otra más que la movilización de generar una expectativa y una esperanza. ¿No fueron pagados? ¿No fueron llevados? No, porque yo, no es mi estilo y tampoco tengo presupuesto para hacer estas cuestiones. Y lo mismo pasó ahora, ¿no? Lo mismo pasó la semana pasada que hicimos la presentación del espacio Involucrarnos, acá en un hotel frente del parque, y fueron más de 1.000 personas. Fueron por su propia cuenta a escuchar a alguien que le generamos expectativa, porque lo que queremos hacer es cambiar. Basta de quejarnos y nos involucremos y entre todos hagamos un Tucumán mejor. Muchas gracias, ministro. A vos, Federico, muchísimas gracias. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a hablar de un tema que creo que nos preocupa a todos, el dengue. Ya volvemos.